yo quiero hablarles hoy de elige ser un valiente. Elige ser un valiente. Y para esto yo quiero que me acompañen al primer libro del profeta Samuel 22, 1 y 2. Primer libro de Samuel 22, 1 y 2. Y si se pueden poner de pie, porque solamente son 2 versos, estos versos son los que me van a ayudar a introducir la enseñanza que tengo para ustedes, aunque luego voy a leer otros versos más adelante, pero creo que podemos estar puestos en pie para reverenciar la palabra de Dios, que es buena y que es bendita. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén, para que podamos leer. Dice la palabra de Dios: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Me van a permitir, si no les molesta quedarse en pie, que lo lean nuevamente, estos 2 versos, para que toda su atención pueda ponerse en estos 2 versos, desde donde yo quiero sacar la enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes. Leamos una vez más. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pueden sentarse. Llama poderosamente mi atención saber quién era David a la altura de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Porque ya en este capítulo 22, David no era ese pastorcito de ovejas que estaba cuidando las ovejas de su padre. No era en este capítulo 22 el último de los hijos de Isaí, aquel de que se diga, pero no habrá otro, tráeme otro, a ver, porque este no es. No era David el muchacho de mandados que fuera a llevarle algo a sus hermanos que estuvieran en el frente de guerra, vestidos de militar, ¿verdad?, enfrentando las amenazas de los filisteos que venían a atemorizar al ejército de Israel. No. No era ese muchacho David. David ya había sido ungido por el profeta Samuel a esta altura como rey de Israel. Ya en este capítulo, David había vencido al gigante Goliat, que se había por meses burlado de todo el ejército de Israel, y había pronunciado aquellas palabras maravillosas de que tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. Ayúdenme a predicar. ¿Cómo? En el nombre de Jehová de los ejércitos.
y armado de una honda y unas cuantas piedras, venció, mató a aquel gigante. Ya era a la altura de este capítulo 22, David, el hombre que había escuchado los vítores del pueblo decir: Saúl hirió a los 1000 y David a los 10,000. Quiero hacer un paréntesis ahora que veo a Miguel Ángel ahí, para decir, Miguel Ángel ha sido muy cercano a mí toda la vida, mi compañero, nos gustan mucho los deportes y Miguel, desde que yo soy muy joven, me ha acompañado a eventos deportivos. Yo recuerdo que uno de los primeros que fuimos fue como en el 1994, a una práctica de la Selección Nacional de Baloncesto, y luego en Centrobásquet 95. Fuimos a los Juegos de Centrobásquet 95 y vamos a juegos de pelota en el Estadio Quisqueya y hemos ido hasta fuera del país. Fuimos a un juego de LeBron James, ¿te acuerdas, Miguel? A ver a LeBron James jugar juntos, fuera del país hemos ido. Pero Miguel, que es el tesorero de la iglesia también y siempre ha sido muy respetuoso de mí como pastor y nunca, ¿verdad?, en nada de lo que es eclesiástico ha interferido. Sin embargo, el domingo pasado, porque en una reunión de los caballeros, él me pidió, pastor, me gustaría que usted de manera improvisada diga unas palabras, y yo compartí esto. Y el domingo pasado, mientras yo hablaba con los caballeros, él me dijo: usted debería predicar eso un domingo aquí. Y toda la semana yo me pasé con eso en mi mente y en mi corazón, y el Señor hablándome de esto, y decidí hoy que era Dios, buscar el rostro del Señor, y decidí que el Señor me estaba hablando en ese sentido, que era la palabra que Él quería que yo trajera a la iglesia. Por eso al ver a Miguel ahí, quise hacer el paréntesis y decir que Él me motivó a que predicara esto, ¿verdad?, a la iglesia. Pero es en medio de eso, de este capítulo 22, que ese David que ya había escuchado esos vítores, esos cantos, que entonces nos parece imposible creer que es el mismo que está en una cueva, escondido, y que su ejército está compuesto, y si usted lo oyó bien, puede ayudarme y decir: por los afligidos, por los endeudados y por los amargados. Dice amargura de espíritu. Vamos a ponerlo de manera coloquial: por los amargados. Como que no es un cuadro que uno diría que guarda relación. Y yo, viendo esto, me puse a estudiar, y los animo a que estudien el personaje de David. Miren, el personaje de David no se puede estudiar desde un púlpito. Yo puedo preparar varios mensajes que les ayuden a identificar algunas cosas, pero usted tiene que comprometerse a estudiarlo en su casa detenidamente. Pero hay algunas enseñanzas, sobre todo hoy yo quiero que usted se enfoque en estos dos versos, de los cuales hoy yo voy a sacar algunas cosas, 3 que quiero compartir con ustedes hoy. Porque quiero hacer un símil al día de hoy. Y voy a hacer una comparación con esta cueva de Adulam. ¿Algunos de ustedes saben lo que el nombre Adulam significa? La traducción literal de esa palabra hebrea significa. La traducción literal del hebreo Adulam al día de hoy es refugio.
Y perdónenme si les resultara ofensivo a algunos, pero yo diría que un símil al día de hoy, para David la cueva de Adulán representa lo que para nosotros hoy sería la iglesia. Muchos de nosotros, al igual que David, hemos recibido de parte de Dios un llamado. Hemos recibido la unción. Sabemos que tenemos un propósito en Dios. Pero nos hemos dejado engañar del enemigo, que viene a nuestra mente con pensamientos de apocamiento. Que de pronto nos hace meternos en una cueva y nos dice: no puedes, tú eres poca cosa, no tienes los recursos necesarios. Somos pocos, eres pequeño, eres insignificante. No lo vas a lograr. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a luchar la batalla espiritual, derramando, no con armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios en nuestra mente, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, para que entonces, reconociendo que no es con nuestras fuerzas, ni con nuestros recursos, sino reconociendo de quién es el propósito y quién es que nos ha llamado, le creamos a Él y en el nombre de Jehová de los ejércitos obtengamos las grandes victorias. ¿Y por qué digo que Adulán tiene un símil con la iglesia? Bueno, yo no sé usted, pero miren esto. Miren quiénes llegaban a la cueva de Adulán. Los afligidos. ¿Usted ha visto llegar personas afligidas a la iglesia? ¿O son los que están súper contentos los que acostumbran a venir a la iglesia? Los endeudados. Generalmente cuando la gente está en su buena y que todo le está yendo bien, ahí es que vienen a la iglesia. Los ricos, esos son los que se mandan para la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un pobre, porque son los ricos los que se... No, no es así que lo dice. Y lo de amargura de espíritu. ¿Han visto gente así con problemas en el alma que vienen a la iglesia? Y entonces ahí está David. Y en ese momento yo me imagino él huyendo de Saúl en esa cueva y a su alrededor ve afligido, endeudado y amargura de espíritu y el jefe de ellos. Yo me imagino el enemigo trayendo y diciendo: se equivocó Samuel. ¿Qué rey ni rey? ¿Rey de qué? Ese es un falso profeta. No te creas eso.
Porque mira, no te pongas a creer esa profecía que se dijo eso de ti. Muchachos, sálvate. Pero hay tres cosas que había en David y en los que estaban en él, en esa cueva, que permitieron que se cumplieran en ellos los propósitos de Dios, que yo quiero dejar como enseñanza brevemente en esta mañana en tu corazón, porque yo quiero que el propósito de Dios se cumpla también en tu vida y en la mía, para que tú también puedas elegir en esta mañana. La primera de ellas es el corazón. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Y yo quiero hacer una aclaración aquí hoy. Que el corazón de David fuera un corazón conforme a Dios no significa que David tuviera un corazón bueno. David era un pecador como tú y como yo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, ¿cómo era el corazón de David? Engañoso. Porque la Biblia no se contradice. Cuando la Biblia dice que el corazón de David era conforme a Dios, no quiere decir que el corazón de David era bueno. Si nosotros vemos los pecados de David, los pecados no se categorizan. El pecado es pecado. Pero si yo me diera la libertad de categorizarlo, los pecados de David fueron peores que los pecados de Saúl. Estudienlo, hermano. No se categorizan, yo no estoy enseñando eso. El pecado es pecado. No hay de que mentira blanca y mentira amarilla. Eso es mentira del diablo. La mentira es mentira. Así que si usted dice de que una mentirita es una mentiraza, es lo mismo. Ahora, para yo explicarle esto, estoy diciendo que si yo fuera a categorizarlo, los pecados de David fueron peores que los de Saúl. Ahora, siempre me llamó la atención por qué Saúl fue desechado por Dios y la Biblia dice que David tiene un corazón conforme a Dios. Porque eso a mí me daría esperanza. Porque yo no quiero ser desechado por Dios como Saúl. Y quiero que de mí se diga que tengo un corazón conforme a Dios como David. Pero yo soy tan malo como David. Entonces tengo que buscar qué era lo que tenía David que le permitió que se dijera eso de él. El corazón de David. Y es el primer punto. Era un corazón que era capaz de ajustarse a la voluntad de Dios. Si usted se fija, sin importar el pecado de David, los salmos están llenos de declaraciones de arrepentimiento, en el cual David decía y reconocía su pecado, decía: contra ti, contra el cielo y contra ti he pecado. Mientras callé, mis huesos, ¿cómo dice? Envejecieron. Se convirtió el pasto verde en un desierto seco. Pero te confesé mi pecado e instantáneamente tú hiciste reverdecer. Él reconoció
reconoció que lo único que Dios buscaba era el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el cambio de dirección. Y usted puede buscar y estudiar este personaje y veía que David no cometía un pecado 2 veces. Que cuando él se arrepentía cambiaba de dirección y nunca más. Y podía pecar otra vez, pero otra cosa. Porque es que somos pecadores. Y vamos a pecar. Y todos los días le pedimos al Señor, ayúdame a no fallarte hoy. Ahora no era que pecaba hoy, mañana pecaba y me arrepiento y peco mañana. No. Porque eso sería pecar deliberadamente. Y no voy a entrar en eso. Pero la Biblia también habla de eso. Y es horrible lo que dice la Biblia, que viene como consecuencia al que peca deliberadamente. Pero si entro en eso, entonces lo de breve se cambia. Así que lo voy a dejar ahí, usted busca. Mejor le hablo del arrepentimiento. Que es que nos duela fallarle al Señor. Y el corazón de David era un corazón conforme a Dios, porque sometía su corazón a la voluntad del Señor. ¿Tú quieres que se cumpla el propósito de Dios en tu vida? Yo no te estoy pidiendo que no peques. Ojalá que puedas no pecar. Quiera el Señor. Ahora lo que yo te estoy pidiendo es que si te das cuenta que has pecado, te arrepientas y no peques más. Y le pidas al Señor que te guarde de volver a pecar y que sometas tu corazón a la voluntad de Dios en adoración. Número 1, un corazón. Número 2, el llamado. El llamado es lo que le da propósito a tu vida, y David sabía que había un propósito divino para su vida. Hermano, Dios se alegra con tu prosperidad. La Biblia dice que Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas conforme prospera tu alma. Dios quiere que tú tengas una casa, Dios quiere que tú tengas un buen vehículo, Dios quiere que tú tengas trabajo. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú sabes, yo oro aquí para que toda la gente consiga buenos trabajos y que en los trabajos le den mejor remuneración y que estudien, porque eso sí yo he dicho que no quiero vagos. O sea, que todo el trabajo sea fruto del esfuerzo. Yo no quiero gente con botella aquí. Sin embargo, hermanos, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Y David reconoció eso. Por eso David fue prosperado en todas las cosas. David fue rey de Israel. David tuvo fama. David venció a Goliat. Sin embargo, David sabía que habían propósitos divinos, propósitos mayores en su vida. Una de las primeras cosas que David decidió hacer cuando fue hecho rey de Israel, luego de que Saúl ya no estaba, fue llevar el arca desde donde estaba a la ciudad de David. Pero no solo eso, tomó la decisión de hacer casa para Jehová. Miren, ni siquiera llegó a completarla, pero ahí vino su bendición. El pacto de bendición de Dios para David vino con la decisión de David de decir, pero ven acá, ¿cómo es posible que yo habite en palacio y que Dios habite en tienda? Vamos a hacer casa para Jehová. Y ahí vino la gran bendición, que no terminó con la bendición de Salomón de hacer la casa de Jehová, porque ahí vino la bendición que todavía está presente hoy en Jesucristo, que reina por los siglos de los siglos. Y es parte de la promesa que Dios le dio a David, que de su casa habría un rey que reinaría eternamente. Por eso es que
es tan importante cuando nosotros decimos Jesús, hijo de David, porque es el cumplimiento de una promesa. La Biblia es tan hermosa porque es que la fidelidad de Dios está en todo lo que hablamos. Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a su palabra. Entonces David conocía que en él había un llamado. Hermano, hay un llamado divino para ti. Y David no descuidó el ser rey, David no descuidó todas las responsabilidades que él tenía. Igual que tú, tienes muchas responsabilidades, pero ¿cuál es tu propósito divino? Si tú tienes el corazón dispuesto a someterlo a la voluntad de Dios, prepárate para cumplir el propósito divino, el propósito que Dios tiene contigo. Dios no te creó para que tú respires un poco más de oxígeno en esta tierra. Dios te creó pensando en un propósito eterno. ¿Estás cumpliendo ese propósito? Número 3, y es el más importante de todo, no solamente el corazón, no solamente el llamado, sino David entendía quién había hecho el llamado. ¿Saben algo? Si David hubiera pensado que el llamado lo hizo Samuel, encontrándose en esa cueva, ¿lleno de quién? De afligido, de endeudado y de amargado. Yo digo, yo no soy ningún rey. Y yo el jefe de ellos, y me estoy escondiendo en esta cueva. De Saúl, el que está en el palacio. Es que Samuel está viejo ya. Cuidado, si él no vio bien. Pero David sabía que el llamado no había venido de Samuel, que el llamado había venido de Dios. Y si fue Dios que te llamó, entonces no tienes a quién temer. Si Dios fue quien te llamó, no importa lo que veas, no importa los pocos recursos, no importa que creas que no se puede, Él respalda a quien llama. Porque Él es todopoderoso y Él proveerá lo que hace falta. Tú no tienes que arrebatar nada. Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él sabe dónde. 3 veces fue entregado Saúl en las manos de David. Y si hubiera sido Samuel el que llamó a David, y Samuel te dijo que tú eres el rey, y el rey está ahí delante de ti, muerto el rey, vive el rey, ¿qué tú hubieras hecho? Lo mata, porque si no está el rey, ¿quién es el rey? Si el profeta es que unge a los reyes, y ya el profeta te ungió a ti como rey, y el rey tú lo tienes ahí listo para cortarle la cabeza, ¿qué tú haces? Sin embargo, las 3 veces, ¿qué dijo David? Que me guarde Jehová ¿de qué? De tocar al ungido de Jehová. Entonces en el corazón de David había la certeza que quien lo llamó a él no fue la política, que quien lo llamó a él no fue un hombre, que quien lo llamó fue Dios, y que si fue Dios que lo llamó, en el tiempo de Dios, su tiempo de ser rey llegaría, y en Dios todas las cosas son perfectas. Hermano, nosotros no tenemos que ayudar a Dios a ser Dios, porque Dios es Dios, Él sabe ser Dios y lo hace muy bien. Ahora, por tener el corazón, por tener el llamado y por saber
¿quién fue que hizo el llamado? Miren lo que pasó con esos afligidos, con esos endeudados y con esos amargados. Vamos a ver qué pasó para ver y que nosotros podamos decidir qué queremos ser. Si al salir de aquí, de Adulán, nosotros queremos seguir siendo afligidos, endeudados y amargados, nos vamos así hoy. Bien, y elegimos, nos ponemos nombre, tú eres el afligido, tú eres el amargado, tú eres el endeudado. Y salimos así. O si queremos elegir ser lo que ellos eligieron. Vamos a ver. Vamos a cambiar de primer libro de Samuel y vámonos al segundo libro de Samuel, 23, 8 en adelante. Yo voy a leer hasta que ustedes se cansen. Cuando ustedes se cansen me dicen ya, pastor, que tenemos hambre. Y yo dejo de leer. Y bien, lo hacemos así, de verdad, es de verdad. Ustedes me dicen cuándo paro. ¿Están listos? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Estos eran los que estaban ahí en Adulán, en la cueva. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era el ladino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. 800 hombres mató ese. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Es decir, los hombres de Israel se habían alejado, ellos estaban ahí los 3 y dijeron, estamos aburridos, vamos a desafiar a los filisteos, ellos 3. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. O sea, ellos 3 se pusieron y desafiaron al pueblo filisteo. Y él peleó tanto que la espada se le quedó pegada en la mano. Y el pueblo entonces se devolvió para ayudarlo. Pero cuando llegó lo único que quedaba era recoger el botín. Porque ya él había vencido a los filisteos. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Es decir, los filisteos vinieron al campo de lentejas. Y vinieron tan fuerte que el pueblo se huyó. Ya tú sabes si eran duros esos filisteos. Y él solo se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. O sea, el pueblo salió huyendo. Él solo se quedó a defender el terreno. Y él mató a todos los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. ¿Sigo leyendo o tienen hambre? Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega de David, en la cueva de Adulán, para que vean que eran de los que estaban en la cueva. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, que ahí Adulán. Y había en Belén, que estaba cerca, una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Oigan esto, David estaba en la cueva, los filisteos estaban en Belén y David dijo, tengo sed. ¿Quién va a ir al pozo que está allá, donde están los filisteos? Que yo tengo sed para que me dé agua de beber. Y miren, y los 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y lo trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. O sea, él le dijo, vayan, si alguien me diera de beber agua ahí. Y ellos fueron, atravesaron al campamento de los filisteos. Le sacaron el agua y cuando ellos llegaron con el agua dijeron, ay, lo puse en peligro, es más, no me la quiero beber, y botó el agua. Miren si eran guapos. Ya tienen hambre, no leo más. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Ese alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era, hermano, ya no voy a seguir leyendo. Pudiera seguir leyendo, siga leyendo usted. Pero yo creo que la idea está clara. La idea está clara. Yo no sé la situación con la que tú llegaste aquí hoy, yo no sé. Yo no sé si tú viniste a este lugar de refugio. Yo no sé cómo tú llegaste aquí hoy. Yo no sé si tú viniste afligido.
Yo no sé si tú viniste endeudado. Yo no sé si tú viniste con amargura de espíritu. Pero hoy yo te invito a que tú dispongas tu corazón de la forma correcta. Que tú le digas a tu corazón hoy: yo quiero someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Que tú hoy dispongas a escuchar el llamado que Dios te hace. Y que tú reconozcas que quien te está haciendo ese llamado hoy es Dios mismo. Y que tomes una decisión. Tú tienes que elegir hoy si al salir de aquí te van a llamar el afligido, el endeudado o el amargado. O si al salir de aquí con el corazón dispuesto, reconociendo tu llamado y reconociendo quién te llama, vas a tomar tu espada hasta que se te pegue en la mano y vas a elegir ser un valiente. Yo te animo, hermano, elige ser un valiente y recita el Salmo 60:12. Ponte sobre tus pies y di: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dilo conmigo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos.